Saludos de nuevo. Hoy trataremos un tema de lo más importante. Es esencial que escuchéis con atención y recordéis lo aprendido. Más esencial aún es que desde ahora lo tratéis de recordar en todo momento, ya que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoya vuestra concepción de la realidad. Inicialmente surgió por casualidad y con el paso de los milenios, evolucionó y pasó a ser algo inseparable de la civilización. Ocurrió más lentamente al principio, más rápido después, según se comprendió la ventaja que proporcionaba para sobrevivir y para prosperar. Pero no nos centraremos aquí en aspectos antropológicos. Vosotros ya habéis hecho eso en innumerables estudios. Os proponemos que comencéis por recordar cómo, en nuestro mensaje anterior, mencionábamos que debido a la costumbre, debido a ver cada día una realidad consistente con la experimentada los días anteriores, finalmente dejáis de maravillaros por el torrente de colores, sonidos y sensaciones que constantemente os inunda. Vuestra mente trata de evitar esto para interactuar de forma eficiente con su entorno, prestando atención solo a la tarea que os ocupa y obviando el resto. En realidad está en vuestras manos recuperar esa consciencia de todas estas sensaciones, y no solo aquellas que son más apremiantes en un momento dado, en favor de las cuales desecháis las demás, pero esto requiere entrenamiento y práctica. Como decimos, estáis rodeados constantemente por un torrente de experiencias, y por encima de todas ellas, como una red que las envuelve, está el lenguaje. No solo es la herramienta con la que comunicáis a otros lo que pensáis, sino que sirve en gran medida para articular vuestro propio discurso interno, que mantenéis continuamente con vosotros mismos a propósito de cualquier tema. Incluso si un tren de pensamientos comienza de forma inconsciente y visual, pronto comenzáis a generar un discurso lingüístico para poder presentároslo a vosotros mismos de una forma comprensible y poder explorarlo en mayor profundidad, o simplemente evaluar sus consecuencias más triviales. Si uno de vosotros vocaliza en voz alta este discurso interno, lo tildáis de loco, pero todos mantenéis el mismo tipo de discurso interno en cualquier caso. Lo esencial que debéis recordar en todo momento en cuanto al lenguaje se refiere es que el significado de todos sus términos es arbitrario. Independientemente de su origen histórico y de su constante evolución, cada palabra no es más que un sonido que todos los hablantes de una cierta lengua habéis convenido en asociar uno o varios significados concretos. Dicho significado, por cierto, varía ligeramente de persona en persona, de acuerdo a su experiencia vital previa relacionada con ese tipo de concepto. No es infrecuente que dos personas abandonen una conversación con ideas diferentes acerca del contenido de la misma. Pensad ahora en un diccionario. Ahí están contenidas las definiciones de todas las palabras que conforman el lenguaje. Pero cada una de estas definiciones consiste en una agrupación de palabras, cada una de las cuales se encuentra a su vez definida en otras entradas del diccionario, de nuevo mediante otras palabras. El resultado global es un sistema arbitrario de significado autorreferencial, carente de significado intrínseco. Lo mismo se aplica a toda la gramática que explica cómo utilizar las palabras. Distintos idiomas de los que habéis inventado utilizan distintas reglas gramaticales para relacionar las palabras. Trataremos más adelante cómo vuestras mentes generan conceptos y los capturan con palabras e ideas. En vuestro mundo y en los sistemas de creencias fundamentales de muchos de vosotros, la capacidad de nombrar algo da poder sobre esa cosa a quien la nombra. Al entender que las palabras son carentes de significado intrínseco, este poder del nombrador sobre lo nombrado se desvanece. Por el momento, os animamos a recordar en todo momento cómo, cada vez que habléis con alguien, escuchéis a alguien o reflexionéis sobre algo, estáis haciendo uso de un sistema carente de significado intrínseco. Estáis confiando en un legado intelectual de generaciones anteriores a la vuestra, pero no estáis, en modo alguno, tratando directamente con la realidad que describís.
Estáis usando el lenguaje para operar con representaciones de la realidad, no la realidad en sí misma. El lenguaje que utilizáis tiene sentido para vosotros como una representación de la realidad, precisamente porque ha sido inventado por vuestras mentes. Y ha sido inventado por vuestras mentes porque es algo que tiene sentido para ellas, porque es consistente con vuestra manera de percibir el mundo mediante vuestros sentidos y registrar esa información en una memoria capaz de ordenar recuerdos temporalmente. Las características de vuestro lenguaje revelan características de vuestra propia mente y de la imagen del mundo que éstas construyen para sí mismas, así como de su propia interpretación de cómo es su funcionamiento interno. Vuestra percepción del mundo os parece la realidad final de las cosas, simplemente porque es la única de la que vuestras mentes son capaces. Vuestras mentes no serían capaces de integrar la experiencia de otro tipo de seres pensantes, por lo que no seríais capaces de entender su forma de comprender la realidad. Nuestra percepción de la realidad es diferente de la vuestra, porque nuestra naturaleza también lo es. Nuestra forma de comunicarnos entre nosotros es inconcebible para vosotros, por lo que hemos aprendido a utilizar vuestro propio lenguaje para realizar estas transmisiones. Os instamos a ser conscientes de que el lenguaje no es la realidad, solo un reflejo de ella que tiene sentido para una mente como la vuestra. Para un animal no tendría ningún sentido. Sabemos que este es un desafío para vosotros, desapegaros del lenguaje por medio de haceros más conscientes sobre su omnipresencia, del mismo modo que olvidáis la mayor parte del tiempo que estáis rodeados de aire. No pretendemos que deis la espalda al uso del lenguaje, pero en los momentos de calma, deteneos a examinarlo. Sostened un objeto en vuestra mano, centrad vuestra atención en él y repetid su nombre. Repetidlo muchas veces, 100 o más. Pronto os daréis cuenta de que el objeto no es su nombre y que el nombre carece de significado. Al volver a utilizar el lenguaje de forma normal, para cuando repetís una palabra por segunda vez, ya os habéis olvidado, la mayor parte de las veces, de cuando la pronunciasteis la primera, lo que no os provoca esta realización que os provocará el ejercicio anterior. El uso normal del lenguaje, por lo interiorizado que lo tenéis tras unos pocos años de uso, hace que, como con la percepción de objetos, no penséis en el propio lenguaje, sino en los objetos e ideas que describe. Y el constante fluir de palabras diferentes hace que no se produzca una sensación incómoda de haber repetido muchas veces una misma palabra, lo que manifiesta su ausencia de significado. Aún así, os esforzáis por utilizar sinónimos en caso de repetir un concepto muchas veces. ¿Por qué habríais de usar diferentes palabras para expresar una misma idea, si no fuera para evitar esta incomodidad? Sed conscientes del lenguaje en sí mismo, y os estaréis librando de una de vuestras mayores cadenas mentales. Utilizad el lenguaje como una herramienta, cuando sea necesario, pero no lo confundáis por la realidad que pretende representar. Aspirad a una experiencia más directa de la realidad. Escuchad este mensaje las veces que sea necesario, ya que lo que os proponemos implica desaprender toda una vida de condicionamiento. Aseguraos de interiorizar estas ideas y ponerlas en práctica a menudo. Incluso durante vuestras propias conversaciones con otros, pensad mientras habláis en la manera en que estáis usando el lenguaje y las implicaciones del hecho de que estáis convirtiendo vuestros recuerdos en sonidos, que el otro está escuchando y convirtiendo en recuerdos su propia interpretación de los vuestros. Y cuando volváis a escuchar este mensaje, y todos los demás de los nuestros, recordad también que estáis escuchando sonidos, nada más. Las palabras no pueden ser desoídas y las mentes generan recuerdos, queráis o no. Así que el lenguaje es una manera de esquivar cualquier defensa que alguien quiera levantar contra vosotros, en tanto que pueda escuchar vuestras palabras. Así de poderoso e influyente es el lenguaje. No es la realidad final, pero es lo más cercano que podemos ofreceros por estos medios,
quedando para vosotros el resto del trabajo. Tratamos de capturar en estas palabras una realidad que tratamos de presentaros. Una realidad donde el lenguaje no tiene significado intrínseco. Una realidad donde, en última instancia, no existe el lenguaje porque no es necesario. Y tratamos de hacerlo usando un lenguaje cuyos elementos constituyentes, como insistimos una vez más, no tienen significado. Resulta paradójico tratar de expresar el significado más profundo, utilizando una herramienta carente de significado propio. Pero las paradojas son algo más común de lo que os sentís cómodos aceptando. Para una mente como las vuestras, las paradojas son inevitables. Ya exploraremos otras más adelante. Cuidaos, nos veremos pronto. Signifique eso lo que signifique.